sobre el asunto. Hay que hacer preguntas sobre el tema, sobre el asunto, y luego Hacer relaciones entre sí. la relación entre lo que uno sabe con lo que otros han señalado sobre ese tema en particular, y finalmente, Eh, buscar más información. Investigación. perfecto, buscar más información en libros, en Ok. revistas, en biblioteca, o también por medio de preguntas o entrevistas. Bien, ¿qué es lo que es una tesis? eh, Pues es como la síntesis o el resumen Sí, de un tema en particular. muy bien, sí, eso es. Eso es parte de una tesis. ¿Qué más hace una tesis? se expresa el tema y las actitudes que tenía el autor acerca del tema. Excelente. ¿Podrían definir un poco más lo que es la tesis? Como la idea principal del Es, tema. es la idea principal, dónde va a ser construida nuestro trabajo, dónde va a ser construido todo nuestro ensayo, como también nuestra monografía. Después que se ha tomado las decisiones preliminares, ha investigado su tema, ha definido, ha redactado, ha establecido su tesis, ¿qué se hace después? El bosquejo. El bosquejo, perfecto, eso es lo que se hace entonces. El bosquejo, muy bien. Eso es lo que teníamos que ver, o lo que vimos ayer en la clase anterior, y ahora vamos a ver rápidamente lo que es un mapa conceptual. El mapa conceptual, porque tenemos que trabajar para los ensayos con trabajo con un mapa. Tenemos ahí la figura de un mapa conceptual. Son muy importantes para el aprendizaje y para la elaboración de los ensayos y también de las monografías. A veces se puede prescindir, pero en los ensayos es mejor para ordenar, jerarquizar, seleccionar, determinar cuáles son las ideas principales de nuestro ensayo. Vamos a realizar un bosquejo o un mapa conceptual. Acá tenemos un mapa conceptual. Los mapas conceptuales tienen por objeto representar relaciones significativas entre los conceptos en forma de proposición. Aquí está la palabra clave, proposición. Hay una idea general, a ver, no sé si, a ver, ¿dónde tengo que irme aquí? No tengo la posibilidad, parece que Se olvidé grabar también. sí estoy grabando Ok. el selector, creo que se llama esto. No, esto no. Es Es como como la pizarra, el marcador. exactamente, sí. Aquí no sé dónde tengo que ir, me estoy buscando. Voy a ver si me funciona esto. Ahí está. Logran ver ustedes el pulsador, ¿verdad? ¿Sí? El puntito rojo. Excelente, muy bien. El mapa conceptual, el concepto principal, que es acá tenemos el mapa, con un concepto secundario o una idea subsidiaria, está unida por una pequeña frasecita, o por una palabra, algún verbo puede ser, alguna palabra, algún artículo. Pero estas dos, el mapa conceptual, estrategia de aprendizaje, deben formar una proposición o oración. Proposición, tesis, lo mismo. Proposición, recordemos que proposición y tesis se refiere a lo mismo. Pero ambas, al leerse, deben formar una proposición. Por ejemplo, acá dice, mapa conceptual es una estrategia de aprendizaje. Al leerlo de esta manera se forma una proposición. Esa es la idea de los mapas conceptuales. Deben formar proposiciones de la idea principal con la idea secundaria. Estrategia de aprendizaje, elementos. Pero la estrategia de aprendizaje debe unirse por medio de una palabrita. Sus. Estrategia de aprendizaje, sus elementos. Elementos también están unidos, conceptos, palabras enlace, preposiciones, por una palabrita ahí, una partícula. Elementos son conceptos, elementos son palabras enlace, elementos son preposiciones. Ya siempre en los mapas conceptuales deben estar estas palabritas que unen, enlazan los distintos conceptos. El concepto principal de los conceptos secundarios, subsidiarios. Deben formar proposiciones. Consta de dos conceptos únicos por una palabra de enlace para formar una proposición. Todos los mapas conceptuales deben formar proposiciones. Por ejemplo, el cielo es azul. Los conceptos son cielo y lo otro es azul.
Y la palabra de enlace es, el cielo es azul. Esa es la palabrita que va a enlazar. También esta palabra de enlace se le conoce como descriptor. La flecha se le describe también como los conectores. Estas flechitas que se encuentran acá se le denomina conectores. Y las palabritas que están entre medio de los conectores, que sirven para unir los conceptos, para formar proposiciones, se le denomina los descriptores. Todos los mapas conceptuales deben tener esos descriptores y también esos conectores que son las flechitas, para unir conceptos y relacionarlos entre sí. Los mapas conceptuales deben expresar con claridad la jerarquización, por eso es tan importante, la jerarquización de las ideas. Las ideas principales deben figurar y sobresalir en alguna parte del mapa y las subordinadas deben explicarse en el mapa. ¿Cuáles son todas las ideas subordinadas acá? Conceptos, palabras de enlace, preposiciones, jerarquización, organización visual, significación. Todas estas son palabras que son subordinadas o son secundarias, que describen, desarrollan, amplían, ilustran los conceptos que le preceden, que es característica. Y desarrollan el tema general, que es el mapa conceptual. Es muy importante confeccionar los mapas conceptuales para el aprendizaje, del mismo modo como la escritura es la herramienta más poderosa para aprender. También los mapas conceptuales sirven para el aprendizaje, ayudan a que aprenda o aprende a hacer más evidentes los conceptos claves o las proposiciones que se van a aprender, a la vez que le sugieren conexiones entre los nuevos conocimientos y lo que ya se sabe. Ayudan los mapas conceptuales a los estudiantes a extraer conceptos específicos del material oral o también escrito, y a identificar las relaciones entre esos conceptos, por eso que son importantes. Ayudan a visualizar conceptos y relaciones jerárquicas entre conceptos. Los mapas conceptuales hay que hacerlo varias veces. Aquí está un consejo muy importante. Los mapas conceptuales no solamente se hacen una vez, sino que se hacen muchas veces. La última vez que se realiza un mapa conceptual va a ser mucho mejor que el primero. Por eso que se hacen varias veces, ya que siempre el primero tiene defectos que son corregidos posteriormente. Aquí yo tengo un ejemplo de un mapa conceptual que son informes de lecturas que me pedían en Fatela, cuando estudié en Fatela. Este es un libro completo de varias páginas. Es un libro completo de, no me acuerdo, son 250 o 230 páginas más o menos, no alcanzo, capacitación transcultural el nombre. Ahí tenemos los capítulos, son varios, el diseño de la capacitación misionera, fundamentos para guiar el diseño de la capacitación, son todos capítulos. Y esa palabra que está en rojo, ese es un descriptor que une los capítulos que están encuadrados acá: el diseño de la capacitación, marco de planificación educativa, evaluación del proceso, entrenamiento misionero, narrativa. Todo eso son capítulos. Pero de estos capítulos hay también subtemas, y estos se unen por estas palabritas de enlace. Es el único recurso para dar en el blanco, y desarrollan un ministerio fructífero. Es enfocada en la educación de adultos, que consiste en 5 etapas que son las siguientes: preentrada, preevangelismo, evangelismo, postevangelismo, retirada progresiva. Todos estos elementos, estos conceptos están unidas, entrelazadas por estas palabritas que se le conoce como descriptores, para unir, enlazar a dos conceptos importantes. Ahí tenemos un ejemplo de un mapa conceptual, con la idea principal que está arriba. Pero no siempre deben hacerse de este modo que ustedes lo están viendo acá. Acá tenemos otro ejemplo de un mapa conceptual, la idea principal está al medio. Aquí faltan los descriptores para unir los enlaces. Se hacen para aquellos que tienen experiencia en la formación de los mapas conceptuales. Para los que están recién aprendiendo a confeccionar mapas conceptuales, se recomienda que estén los descriptores para formar las proposiciones. O la proposición, sí, correcto. Acá tenemos, respeto está dentro o al medio. Acá tenemos otro mapa. Esto está confeccionado a mano. Por lo tanto, hay distintas formas de confeccionar un mapa como les sea más cómodo y como le resulte más fácil de poder compartir las ideas o el comentario de este mapa conceptual. Esto es lo que usted debe hacer cuando realiza un mapa conceptual. Bien, eso lo voy a enviar a sus correos electrónicos. Bien, ahora tenemos que ver otra parte muy importante de la redacción, y esto tiene que ver con el manuscrito.
con el manuscrito. El manuscrito. ¿Por qué le da tanta atención la vendedora del mercado la forma en que va a colocar sus frutas? Le da mucha importancia porque es la presentación lo que va a llamar la atención del comprador. El escritor también ha de prestar suma atención a la forma en que presenta el producto de su trabajo, o de su pluma, dice acá Floyd Woodward. ¿Hay alguien que tiene el micrófono encendido, hermanos? Por favor, si lo pudiese apagar. Gracias, hermano. El vocablo manuscrito significa libro o papel escrito a mano. Antes de la invención de la máquina de escribir, manuscrito ahora se entiende un trabajo que todavía no se ha publicado. Las normas universales que rigen en la presentación de un escrito, el tamaño de papel, con la cual nosotros vamos a trabajar el tamaño de carta. En una sola cara. ¿Cuál es la finalidad? Para evitar los problemas en el proceso de la impresión. Los márgenes mínimos de 3 espacios en ambos lados del papel, al igual que los espacios superiores e inferiores. Tenemos los márgenes en 2 centímetros superior, desde el borde hasta la numeración de la página. El texto aparece a 3 centímetros debajo de la numeración. Margen izquierdo 2.5, margen inferior 2.5, margen izquierdo 4, margen derecho 2.5. Acá no se le va a pedir en el ensayo, en el trabajo monográfico, el tema de los márgenes, sino respetar simplemente tal cual como está en su computador. Ya están con los márgenes de 2.5, creo que son los márgenes izquierdo, derecho y inferior. Espacio entre renglones. Se pedía antiguamente cuando se entregaban escritos o impresos los trabajos a doble espacio para que los profesores corrigieran en esa parte del doble espacio, hicieran sus comentarios. Pero ahora en el ensayo usted lo puede hacer solamente a 1.5, espacio sencillo, no tener problema. Y también la sangría. Cada párrafo siempre va a llevar sangría. Siempre todos los párrafos deben llevar sangría. En algunos libros la sangría no están porque entre párrafos hay un espacio de doble espacio. En otro libro yo lo he visto que a pesar de esos 2 espacios entre párrafos, igual el párrafo, la primera oración siempre lleva sangría. Todos los párrafos que debemos hacer nosotros deben llevar sangría. Las páginas deben enumerarse, con excepción de la primera página. Todas las páginas deben enumerarse, deben estar abajo, en la parte inferior. Y se debe guardar una copia. Eso es lo que se pide en cuanto a los requisitos formales para escribir un ensayo. Olfateando nerviosamente, un perro de caza persigue a su presa. Llega a un riachuelo y comienza a ladrar. Ha perdido la pista en el agua. Así también se frustra el lector al perder el hilo de un pasaje que lee. Para evitar este problema de perder al lector en lo que está leyendo, se van a utilizar los famosos conectores. El autor que causó tal problema en su redacción se descuidó de hilvanar o enlazar sus pensamientos. Los pensamientos entre los párrafos y entre las oraciones deben llevar una especie de una cadena, como un collar. Las perlas deben estar unidas a una cadena. No sé cómo se llaman estas cosas que enganchan las cadenas entre sí, estos fierritos que enganchan las cadenas. Para eso sirven los conectores, para unir los pensamientos, para unir las oraciones en un párrafo y para unir los párrafos entre sí. ¿Eslabón? ¿Un eslabón? Eslabón, no sé, hermano Gabriel, ¿cómo se llamarán esas cadenitas, esas cositas redonditas que van todas enganchadas para formar una cadena? Eslabón, yo creo que deben llamarse. Para eso sirven los conectores, para hilvanar las ideas. Al usar estos conectores para unir las oraciones en los párrafos, para unir los párrafos entre sí, y que todas las palabras, todas las oraciones, todos los párrafos estén concertados para desarrollar el tema y para desarrollar la tesis de nuestro ensayo, de nuestra monografía, o de un libro, de un capítulo de un libro,
se deben utilizar los conectores o también los elementos de enlace, y de esa manera se le va a dar la cohesión al escrito o al texto. La cohesión tiene que ver con aquellos elementos formales, físicos, que se pueden, que relacionan los elementos, las oraciones, los pensamientos entre sí. Mientras que la coherencia se relaciona con el contenido. Los contenidos deben relacionarse, deben desarrollar los contenidos. Esa es la diferencia entre cohesión y coherencia. Los conectores son para dar cohesión a un texto, para que esté interrelacionado todos los elementos del texto, de un párrafo, y entre los párrafos en un capítulo. Los recursos que podemos emplear para señalar el rumbo que hemos seguido se llaman transiciones, enlaces o también los conectores. Estas palabritas siempre se van a utilizar. En un libro se utilizan. Cuando comienza un capítulo, un nuevo capítulo, utiliza una palabra de enlace para relacionar el capítulo anterior con el capítulo que continúa, con el capítulo que le precede y el capítulo que continúa. Hay una palabrita. Esa palabrita oración también, una palabra, oración, que enlazan los distintos capítulos. Cuando termina el capítulo, hay una palabrita final, una oración a veces, o un párrafo, el párrafo lo resume, y después, al final en la oración de conclusión de ese párrafo, le da un saludo al capítulo que continúa, y el capítulo que continúa también saluda al capítulo que le precedió. Así se logra la cohesión en un texto, por medio de estos conectores. Todas las ideas deben estar estrechamente relacionadas, interconectadas entre sí. Por eso que lo que vamos a ver ahora es importantísimo manejarlo, practicarlo, incorporarlo en nuestros ensayos, en nuestra monografía. Deben estar allí. Son herramientas, son técnicas importantísimas para lograr la cohesión, para que los párrafos se relacionen y la persona que lea pasen los minutos, pasen las horas de manera agradable, como si uno fuera viajando, y todo lo que ve está estrechamente relacionado sobre un pasaje, un país, está todo interconectado. Le da hermosura al pasaje, no hay cortes abruptos en este viaje. Y se pasa rápido y no se da cuenta. Cuando el lector ya lleva 2 horas leyendo, no se da cuenta. Algunos leen toda la noche porque si están todos estos elementos de la coherencia, de la progresión, de la unidad, de la cohesión, de la coherencia, y están todos interrelacionados, se pasa rápida la lectura, se concentra, uno se introduce en lo que se está leyendo ahí, porque el libro está bien hecho, está bien elaborado, está bien reflexionado y pensado en la persona que está escribiendo ahí. Ha invertido horas agotadoras en invertir tiempo para que el lector se pueda encantar, quede fascinado con la lectura. Se deben invertir muchas horas de esfuerzo para facilitarle la tarea al lector, para que el lector se le haga mucho más fácil la lectura y la comprensión del texto. Nos valemos de ellas, que son los conectores, para hilvanar 2 oraciones dentro de un mismo párrafo. Por lo tanto, los conectores no solamente se utilizan para unir o enlazar o interconectar los párrafos, sino que también los conectores sirven para unir oraciones dentro de un mismo párrafo y unir un párrafo al que le precede. Los conectores o los elementos de enlace son nexos que indican las relaciones entre las oraciones. Son partículas o expresiones que ayudan a lograr la continuidad en el enlace de ideas dentro de los párrafos o para relacionar unos con otros, o para relacionar los párrafos unos con otros. Esos son los conectores, la función de los conectores. Lo que intenta lograr estos elementos de enlace,
la cohesión, la interrelación entre las ideas, entre las oraciones y entre los párrafos, entre los capítulos también de un libro, o entre los subtítulos de un libro. En nuestros ensayos debemos utilizarlo, porque son herramientas que nos van a útiles para lograr ese propósito. Aquí tenemos varios ejemplos, varios modelos de los eventuales o posibles elementos de enlace o conectores que podemos nosotros utilizar en nuestro trabajo, nuestros textos. Hay algunos enlaces que añaden ideas al texto. Por ejemplo, más aún, todavía más, incluso, aparte, encima, tampoco, asimismo. Podemos utilizarlo en nuestros párrafos. Más aún, todavía, incluso, aparte, encima, tampoco o asimismo. También hay otro elemento de enlaces que dan la idea de continuidad a nuestra narración. Claro, bueno, también, por supuesto, por otra parte. También hay elementos de enlaces que ordenan, primero, segundo, por una parte, por otra parte, finalmente, en primer lugar. Personalmente esto de primero, segundo, tercero, igual me causa un poco de ruido porque es muy utilizado. Por eso prefiero los otros conectores. En los sermones también se utilizan mucho primero, segundo, tercero, por eso debe ser la razón por la cual me causa ruido. Incluyen otras ideas, por ejemplo, así, pongamos el caso en concreto. O también elementos de enlaces que dan la idea de causalidad, pues, entonces, en consecuencia, por tanto. Muestran oposición, por el contrario, así todo, aún así. O también hay elementos de enlaces que cierran a una idea, en fin, finalmente, por fin, en definitiva, en último término. O también que hacen equivalente dos ideas, es decir, esto es, o sea, vale decir. Y con respecto a esto. Con respecto... Profesor, Sí. esto, lo que estamos viendo ahora, es muy similar, si no me equivoco, viene a mi memoria la enseñanza media, era muy similar a los adverbios. Son conjunciones. Son conjunciones que tienen la finalidad de unir las palabras. Algunos son conjunciones o también se conocen como los conectores, que sirven para unir las palabras, unir los párrafos, unir las oraciones. Correcto, son conjunciones, el término técnico que se utiliza para referirse a estos elementos que estamos viendo acá. Y con respecto a las comas, hermanos, después de un conector, por ejemplo, pues, entonces, siempre va una coma. En consecuencia, siempre va una coma. Por ejemplo, va una coma y enlista o muestra el ejemplo. Pongamos el caso, va una coma y después presenta el caso. Primero, va una coma y menciona lo primero. Segundo, pone una coma y después menciona lo segundo que quiere listar ahí en su narración. También, es decir, todas estas palabritas o estos conectores, inmediatamente va una coma. No siempre, sin embargo, no siempre. Pero generalmente va una coma ahí, en estos conectores. ¿Cómo se usa? Voy a mencionar un ejemplo, después le voy a preguntar a ustedes, estén pensando en alguna oración para utilizar estos conectores. A ver, voy a ver cuál puede ser. El apóstol Pablo fue bautizado en el Espíritu Santo después de 3 días. Del mismo modo, los discípulos de Jesucristo fueron bautizados en el Espíritu Santo posteriormente a su conversión. Los creyentes de Samaria,
los samaritanos fueron bautizados también después de un tiempo de haber recibido a Jesucristo, haberse convertido a Jesucristo. Por tanto, que es la oración final, por tanto, el bautismo en el Espíritu Santo es posterior a la conversión. Así se utilizan estos elementos o estos conectores. Utilicé el último conector, que es por tanto en el párrafo que le comenté. Ya, vamos a preguntar ahora a nuestros hermanos, a ver quiénes son los que están. Aquí estoy viendo al hermano Dierer. Todos los hermanos estén pensando en una oración para utilizar estos conectores, hermanos. O lo pueden escribir mientras tanto, mientras le estoy preguntando a los hermanos, lo pueden escribir y después lo leen. Hermano Didier, ¿puede utilizar un conector, por favor, en una oración o en un conjunto de oraciones dentro de un párrafo? El hermano Didier no se parece, pero no me está escuchando el hermano Didier, va caminando. Cuando se siente, cuando llegue, le voy a preguntar mejor. El hermano Jaime Cifuentes. Hermano Jaime Cifuentes. ¿Puede escribir una oración donde haga uso de un conector, por favor? Lo estaba escribiendo. Perfecto, muy bien. Ya dice, el apóstol Pedro fue discípulo de Jesús, además, de pescador de Bethsaida. Excelente, muy bien. Perfecto, hermano Jaime. Así es como se usan los conectores. Se pueden utilizar dentro de las oraciones para unir las oraciones o también para unir los párrafos. Excelente. Hermano Robinson ahora. Robinson Jara. ¿Se escuchará por allá por...? ¿Sí? ¿Me escucha, hermano? Excelente, ahora sí, hermano Robinson. Bueno, Jesús no hace acepción de personas. Por lo tanto, todos tienen la opción de llegar al reino de Dios. Excelente, muy bien, muy bien. Excelente, hermano Robinson. Así se usan los conectores. Usted siempre lo utiliza en su lenguaje cotidiano. Lo ha utilizado también en algún escrito, por ejemplo, en responder algunas tareas o informes de lectura. Ahora estamos haciendo consciente el nombre, la razón y cuáles son los distintos tipos de conectores. Ya, ¿qué más? Hermana Miriam Soto o hermano David Ruiz. ¿Me escucharán por allá los hermanos? Hermana Miriam o hermano David. Ejemplo de conectores en nuestros párrafos. Parece que nos está llegando la señal por allá. Vamos a seguir preguntando a los demás hermanos por aquí. Ah, sí, ahora sí. Oh. Hermano, todavía no estamos listos. Perfecto, hermana. Estamos pensando. Muy bien, muy bien. Muy bien. Hermana Nicole. Martina, usted. Hermana Nicole, por favor, un ejemplo de un conector que va a utilizar usted en su ensayo. Hermanos, que llegué recién y estoy media colgada. Muy bien. Muy bien, hermana. Hermana Danay o hermana Belén, cualquiera de las dos. La Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto debemos amarla y respetarla. Perfecto, muy bien, eso está dentro de una misma oración. Traten de utilizar un conector uniendo dos oraciones. Pero está bien, hermana Danay, hermana Belén, está bien, no está mal aquello. La idea es que utilicemos los conectores conscientemente y sepamos la razón por la cual deben usarse los conectores dentro de nuestro párrafo. ¿Qué más? A ver, voy a seguir viendo por acá los hermanos. Hermano Bernabé, por favor. Hermano Bernabé Delgado. Ya, a ver, yo puse, hoy es una tarde de frío, por supuesto. No sé si está bien.
Se cortó la comunicación por ahí, hermano, hermano Bernabé. A ver. ¿Aló? ¿Ahí? Sí, ¿Ahí? sí, ¿Me hermano escuchan? Bernabé, ahora sí. Ya. Pues hoy es una tarde de frío, coma. Por supuesto, coma, habrá que abrigarse. Por supuesto, habrá que abrigarse. No sé si ese por supuesto tendrá relación ahí, si es coherente o no. Parece que no, porque me demoré mucho tiempo, nos demoramos mucho tiempo en relacionarlo. Tendría que ser, por lo tanto, consecuentemente, por consecuencia, palabras como esa. Ah, muy bien, me están escribiendo Hermano Pablo, por el chat. ¿Pueden escribir sus ejemplos de los conectores, hermano? Pueden utilizar el chat para que leerlo mejor todavía. Sí, hermana Nicole. ¿sirve Jesucristo en la verdad? Pues no hay engaño en él. Sí, muy bien, correcto. Sí, sí, está utilizando ¿Sí? los conectores ahí dentro de una misma oración. Muy bien, ya con eso ya es suficiente. Si a alguien se le ocurre, mientras tanto, más conectores, lo pueden escribir en el chat y después lo voy a leer a modo de ejemplo. Perfecto, hermano. Eso es lo que hay que hacer entonces cuando nosotros escribamos un ensayo o una monografía. Debemos estar conscientes de la necesidad, de la utilidad del uso de los conectores. Tenemos más ejemplos de conectores. Aquellos conectores que indican sucesión de la misma idea, por ejemplo, al principio, en segundo lugar, a continuación, por último. Estos conectores también siempre llevan, no se olviden, siempre llevan una coma allí. Al principio, en segundo lugar, a continuación, por último, y después menciona lo que va a comentar. Las que indican limitación, pero, no obstante, con todo, sin embargo, la salvación es por gracia, por medio de la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es un regalo de Dios. No se requiere un esfuerzo del hombre para obtenerla. Pero la santificación demanda un esfuerzo de parte del creyente. También podría emplear otro conector que indica limitación. No obstante, el creyente debe esforzarse en la colaboración con el Espíritu Santo para la santificación. Ahí utiliza entonces un conector. Uní dos oraciones. Recuerde que los conectores tienen la finalidad de unir dos oraciones entre sí, relacionarlas entre sí para lograr la cohesión, o unir dos párrafos entre sí. No obstante, con todo, sin embargo, las que indican exclusión, por el contrario, antes bien, las religiones se destacan por las obras para obtener la salvación. Las religiones consisten en el esfuerzo del ser humano para contactarse, comunicarse con la divinidad, o divinidades, o ángeles, o demonios, espíritus. Realizan sacrificios para poder apaciguar la ira de los dioses y para obtener los favores de la divinidad. Es el esfuerzo, es el sacrificio, es la obra, es la iniciativa de los seres humanos para restaurar esa comunión que se perdió por el pecado y la maldad de los seres humanos. Ahí estoy armando mi párrafo, hermanos. Pero quiero utilizar un conector de exclusión. Por el contrario, el cristianismo consiste en la iniciativa de Dios en buscar al pecador, en el sacrificio hecho por Dios para salvar a los seres humanos y en el esfuerzo de Dios para entrar en comunión con los individuos, con los seres humanos, con la humanidad, con la creación. Hay utilizado un conector por el contrario, porque este conector indica exclusión, es decir, está excluyendo dentro del cristianismo las obras, la excluye las obras para contactarse con la divinidad, a diferencia de las otras oraciones. Bien, aquí me están llegando, excelente, hermano, muy bien. Ahí está funcionando el chat. Hermano Dier dice lo siguiente con el uso de su conector. Samaria se conoció por su descomposición moral y religiosa. Punto, excelente. Finalmente no debe ir con mayúscula, finalmente solamente la F comienza la oración con mayúscula, pero finalmente esa palabra completa
no debe ir con mayúscula. Algunos libros yo lo he visto con mayúsculas, sin embargo, pero normalmente no se usa. Finalmente, bien, coma, está bien utilizado este conector y la coma que continúa. Finalmente, fue conquistado en el año 722. Excelente, hermano Didier. Esa es la idea de la utilización de los conectores. Yo creo que los hermanos lo están viendo ahí. El chat. Si lo están viendo, hermanos, les recomiendo que lo copien y lo peguen en sus apuntes de esta clase número 4 de redacción y elaboración de monografía para que le pueda ayudar a trabajar con el ensayo. Recuerde que esto es una técnica. Lo que estamos viendo ahora es una técnica, es un arte, no solamente una técnica, sino es el apasionante arte de la escritura, de poder expresar y comunicar las verdades nuestra fe, pero de manera escrita. Martín Lutero, John Wesley, Juan Calvino, Ulrico Zwinglio, John Knox, Savonarola, Juan Hus, Tyndale, Wycliffe. ¿Quién más? Esos son los antiguos, pero el protestantismo, gracias a la escritura de estas personas, es que nosotros existimos como protestantes, como fe evangélica. Si ellos no hubiesen aprendido lo que nosotros estamos aprendiendo ahora, se hubiese dificultado la difusión y la dispersión del Evangelio, la diseminación del Evangelio. La técnica que estamos aprendiendo, hermano, acá es una herramienta para la gloria de Dios, para glorificar a nuestro Señor. Y no es una herramienta mundanal o secular, sino la herramienta, la técnica, el arte que Dios ha utilizado para transmitir su palabra y para utilizar a sus siervos, que ha iluminado por medio del conocimiento de la Escritura y todos sus estudios luego expresarlo en escritos. Muy bien, la hermana Miriam, no sé quién estará escribiendo acá, hermana Miriam o hermano David. El ejemplo, Martín Lutero fue un teólogo y fraile católico cuyas enseñanzas se inspiraron en la Reforma protestante. En consecuencia, expresó públicamente su protesta por no estar de acuerdo con las prácticas que se desarrollaban dentro de la Iglesia Católica. Muy bien. En consecuencia, el conector está uniendo ideas dentro de una misma oración. Por lo tanto, los conectores se pueden utilizar dentro de una misma oración o dentro de un párrafo para unir las oraciones entre sí, o también se pueden utilizar para unir los párrafos entre sí, y se utilizan los conectores para unir los capítulos dentro de un libro. Toda esa utilidad le da y le reporta los conectores. Excelente, hermana Miriam y hermano David. Hermano Jaime Cifuentes, están inspirados los hermanos aquí. Jaime Cifuentes escribió: después de varios años de prisión fue llamado ante la presencia del faraón para interpretar los sueños. Aquí hay un problema. ¿De quién está hablando ahí? Después de varios años de prisión fue llamado ante la presencia del faraón para interpretar. Nosotros sabemos que está hablando de José, pero hay que escribirlo. José, después de varios años de prisión, fue llamado ante la presencia del faraón para interpretar los sueños. Ahí debe ir un punto, no un punto y coma, porque ya los puntos y comas ya no se están utilizando. Cada vez menos se usan y está desapareciendo de todos los escritos. Por lo tanto, ese punto y coma, hermano Jaime, hay que sustituirlo por un punto seguido. Debe ir un punto seguido ahí. José, después de varios años de prisión, fue llamado ante la presencia del faraón para interpretar los sueños. Su interpretación y consejo le fue útil a Faraón para ser nombrado como primer ministro de Egipto, siendo el segundo al poder después de Faraón. Ahí no sé dónde está en este párrafo. Es un párrafo esto, hermano Jaime. Pero el conector, no sé dónde está el conector ahí. Muy bien, acá está. En resumen, excelente, hermano Jaime. Excelente, ahí está. Esa es la idea de la utilización de los conectores. En resumen, excelente. Este párrafo me gustó. Dan ganas de seguir leyendo lo que dice después. En resumen, a este breve paréntesis de la vida de José podría manifestar quizá varios, no tan solo uno en específico, de la lección más importante de la vida de José. Perfecto, ya está bien. Hermano Gabriel, las clases teológicas nos ayudan a comprender más aún cómo fue escrita la Biblia. Excelente, la oración introductoria. De esta manera, ahí está, muy bien. Ahí está el conector y con la coma está perfecto. De esta manera, el estudiar teología es para todo aquel que desee conocer al Dios de los judíos. Excelente. Muy bien.
Ya con esos ejemplos quedaron los hermanos, yo creo, comprendieron la utilización y la utilidad de los conectores. Sigamos. Las que indican concesión, bien, bien unos o bien otros. Las que indican consecuencia, por tanto, pues, luego, por consiguiente. Las que indican continuidad, pues bien, ahora bien, además, por otra parte, como decíamos. Ya. Ahí tenemos más ejemplos de los conectores. Le envío un correo con ejemplos de párrafos. Ahí estaban los párrafos, varios tipos de párrafos, lo que habíamos visto en clase y otros. Y también aparecía los conectores. Ahí tienen ustedes entonces los conectores. Ejemplos y modelos de conectores para que lo puedan utilizar. Y lo que aparece acá en la presentación en PowerPoint. Continuemos. La redacción del cuerpo. ¿Alguna pregunta hasta ahora, hermanos? Estamos bien hasta ahora, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, duda? Ninguna, muy bien. Hermano Pablo, Sí, hermano Robinson. ¿podría volver la diapositiva anterior, por favor? ¿Le faltó anotar ¿Esta? algo? ¿Esta? Está en un texto que yo le envié, hermano Robinson. Ah, ya. Sí, ahí están. Bueno, de todas formas, hermano Robinson, recuerde que las presentaciones quedan grabadas y se lo envío a su correo electrónico. Claro que cuando uno escribe, uno está escribiendo, se queda retenida la información en su mente, por lo tanto no está perdiendo el tiempo con escribir y anotar ahí. Ya. Muy bien, hermano Robinson. La reacción del cuerpo, la necesidad de comenzar. Ahora que tenemos ya hemos hecho las decisiones preliminares, después determinamos el lector, los destinatarios, el tema, la investigación, hemos establecido la tesis, hemos realizado el bosquejo, introducción, tenemos algunas ideas de la conclusión, hemos trabajado con los párrafos igualmente, sabemos cuáles son las estructuras de un párrafo, que son 3, oración introductoria, un conjunto de oraciones subsidiarias, una oración de conclusión, y dentro de los párrafos, para unir las oraciones entre sí, están los elementos de los conectores. Tenemos bastante información gracias a la investigación previa que hemos realizado sobre nuestro tema, para que nos den el contenido de lo que nosotros queremos decir. Entonces ahora ya ha llegado el momento de comenzar a redactar, a llevar todo ese trabajo previo al papel o al computador, a las teclas, y vamos a comenzar a trabajar con el teclado ahora de nuestros computadores. Ahora entonces estamos recién ahora en condiciones de comenzar a redactar. Antes no, sino después de haber hecho todo el trabajo que hemos visto hasta ahora en clase. Debe comenzar entonces a redactar, se debe redactar el primer borrador, seguir la lista de los puntos principales. ¿A qué se refiere seguir la lista de los puntos principales? Este punto, hermano, el punto número 1. Hermano Antonio García, cuando hablamos acerca de seguir la lista de los puntos principales, al momento de redactar, vamos a redactar siguiendo la lista de los puntos principales. ¿A qué se refiere esos puntos principales? Profe, esto lo explicó en la primera parte, yo entré un poco tarde. Ah, muy bien, muy bien. En relación al tema, bueno, sí, el tema ya lo tenemos establecido, pero cuando dice este punto, seguir la lista de los puntos principales, es decir, vamos a redactar de acuerdo a los puntos principales que nosotros hemos ya previamente elaborado, pero esos puntos principales tienen un nombre técnico, que lo vimos en la clase anterior. Excelente, muy bien. El bosquejo. El bosquejo es fundamental, hermano, es muy importante el bosquejo, porque si comienza usted a escribir sin su bosquejo al lado, bueno, aquí no tengo un bosquejo, pero usted debe tener impreso, tiene que hacer su bosquejo, y luego tiene que imprimirlo, y su bosquejo va a estar al lado de su computador, en su escritorio, en su mesa donde usted trabaje, debe estar al lado, y usted
va a comenzar a rellenar ahora, a rellenar ese bosquejo, ese esqueleto, el bosquejo en el esqueleto, la estructura de su ensayo. Y ahora usted va a comenzar a rellenar esas estructuras con los párrafos. Por eso que usted escribe, pero teniendo al lado de usted el bosquejo. Usted no puede escribir sin bosquejo porque no va a guiarle, o se va a frustrar y va a decir después, no, esto está demasiado difícil, está muy engorroso, muy complicado, no, yo no sirvo para eso, yo sirvo solamente para predicar en la iglesia, o predicar en la calle, pero ya esto ya es demasiado complicado. Pero si usted sigue todos los procedimientos que le estamos indicando, no se le va a facilitar este trabajo. Por eso estamos trabajando y vamos paso a paso, vamos por partes, para que no tenga problema, para facilitarle el trabajo de la redacción. Entonces usted imprime su bosquejo, ve su bosquejo y usted redacta en base a lo que tiene bosquejado. Debe seguir los puntos principales. Usted no puede escribir sin ese bosquejo, debe tener el bosquejo al lado, debe trabajar con ese bosquejo. Dejar la introducción para más tarde. ¿Por qué? Porque la fachada, Floyd Woodward dice que es lo último que se hace. Cuando se construye una casa, lo último que se hace es la fachada. Cuando se construye, por ejemplo, el Sodimac, el ICI, o se construyen los grandes edificios, lo último que se realiza, los hermanos que trabajan en construcción saben que lo último que se hace es la fachada, en la portada. Por lo tanto, la introducción es lo último que se va a realizar. Cuando ya tiene todo listo, tiene todo elaborado, va a mencionar en la introducción todo lo que usted todo lo que usted ya realizó y lo que va a hablar en ese texto, o en esa introducción, o en ese libro. No intentar la perfección en este borrador, el otro consejo. Todos estos pasos se deben dar rigurosamente, disciplinadamente, para no tener complicaciones, no tener problemas, para facilitarnos la elaboración de un ensayo, una monografía. No intentar la perfección en este borrador, solamente escriba. No se preocupe de los errores ortográficos, punto, coma, dos puntos, si va con mayúscula, con minúscula, si con Z, con S, con H. Aquí no se preocupe. Aquí solamente escriba. Vierta todo su trabajo ahora al primer borrador. Después usted va a comenzar a revisar, pero esto se hace al final, no ahora. La revisión es al final. Ahora solamente debe vertir en el computador, en su papel, todo el trabajo que ha realizado previamente. Poner punto y aparte al terminar el desarrollo de una idea. En las oraciones que me llegaron, o los párrafos que me llegaron, me encontré esta debilidad de los hermanos. Es el no poner punto aparte cuando termina la idea de una oración, sino que ponían punto y coma, o ponían una coma para continuar otra idea. Al leer estaba muy claro que concluía allí la oración y se completaba en ese momento la oración. Por eso se debe poner punto y seguido. Cada vez que termina una oración se debe poner un punto seguido. Cada vez que termina un párrafo se pone un punto aparte. En el proceso del borrador. Y después se hace la revisión. Después se hace la revisión, no ahora, después. Pero para revisar hay que dejar que se enfríe el borrador. ¿Cuánto se va a dejar usted que se enfríe? Como aquí estamos contra el tiempo, se deben entregar la monografía el 12 de diciembre. Se deben entregar estos trabajos monográficos. Por lo tanto, no va a tener suficiente tiempo para hacer reposar, descansar o enfriar su ensayo, su monografía. Pero usted sabe que si quiere escribir un trabajo bien hecho, bien elaborado, debe esperar que se enfríe. 1 o 2 meses, un mes, y luego lo revisa, para que lo pueda revisar sin compasión ni misericordia, sino revisarlo con rigurosidad, porque es como un hijo, no lo va a dejar tal cual como está. Si revisa inmediatamente después de haber terminado su trabajo, tiene que esperar que se enfríe. Algunos autores o escritores
dejan que repose 1 año, 2 años sus novelas y después comienzan a corregir. Mario Vargas Llosa tiene esta práctica de dejar algunos años reposando su novela y después comienza a corregir. Y Vargas Llosa dice que un libro que tiene 800.000 palabras, el borrador, 800.000 palabras, cuando termina de hacer esa revisión después de algunos años, se reducen esas 800.000 palabras a 400.000, a 600.000. Es decir, borra casi la mitad o elimina casi la mitad de su escrito, porque ha llegado el momento de la revisión. Eso es lo que se hace en la revisión, elimina todo lo que sea periférico, todo lo que no contribuya a la explicación, al desarrollo, al análisis de su tesis, o al propósito que usted se planteó cuando comenzó a escribir. Hay que dejar que se enfríe. Ese es el consejo. Deje que se enfríe el borrador porque después va a poder corregir sin problema alguno. Tachar sin misericordia. Mientras más se revise, de mejor calidad va a quedar el escrito. Debe borrar. Antiguamente los que trabajaban con máquina de escribir tenían un basurero al lado. Hay fotografía de ello, trabajaban en su escritorio, tenían una ventana al lado de su escritura, su máquina de escribir. Lo más antiguo, antes de la máquina de escribir, estaba solamente con manuscritas. Y tenían el tacho de basura lleno de papeles. ¿Y cómo sabían las personas si el texto estaba bien hecho o no? Cuando tenían más papeles en el tacho de la basura, era porque el trabajo último que estaba realizando era mejor que los anteriores. Acá en el computador no vamos a tener ese problema porque en el computador se puede corregir automáticamente ahí mismo. Podemos cambiar las palabras, eliminar oraciones, cambiarlo por otro sustantivo, por un sinónimo, buscar palabras mucho más precisas para mejorar el estilo de nuestra escritura. Pero la idea es esa, de tachar sin misericordia, de corregir, de eliminar una y otra vez. Hay que rehacer lo deficiente, hay que armar, desarmar, corregir, borrar, eliminar. ¿Qué es lo que hacía Jorge Luis Borges? Es muy hermoso, esos textos, pero los primeros, el Aleph, yo he leído el Aleph y Ficciones. Esos son uno de los mejores libros de Jorge Luis Borges. Lo leí por curiosidad porque eso es lo que se recomienda en los clásicos. Y lo que Jorge Luis Borges hacía. Esos libros son muy pequeños. Aquí tengo un libro de él. Tengo dos libros. Mire, esta es la extensión de los libros de Borges. Esos son, pequeñitos. Este es el Ficciones y este es el otro. Son delgados, pocas páginas. Tiene 211 páginas, pero son de este tamaño. Son muy reducidos. Pero lo que hacía Jorge Luis Borges era hacer al lado del sustantivo, ponía el sustantivo y comenzaba a trazar flechas y ponía en esas flechas los posibles adjetivos que sonara o que fuera más preciso, más armonioso, más bello a ese sustantivo. Es decir, el adjetivo de ese sustantivo era lo mejor que había según los criterios de Jorge Luis Borges. Es decir, el hombre realmente impresionante, la cantidad de horas que invertía en escribir, mejorar su texto, realmente extraordinario. Cada palabra, cada adjetivo, cada sustantivo, cada artículo, cada coma de ese hombre lo reflexionaba antes de poder publicarlo. Es lo que hay que hacer, rehacer lo deficiente. Emplear el oído como juez. El momento de la revisión se lee en el computador, pero el computador con una leída, 2 leídas ya va a cansar la vista. Por lo tanto, en el computador 2 o 3 veces, después se imprime. Cuando se imprime, utilizamos lápiz rojo
y vamos subrayando, vamos rayando, vamos eliminando, vamos poniendo las palabras más precisas, más exactas, vamos corrigiendo los errores ortográficos cuando estamos en el proceso de la revisión. Y debemos leer en voz alta para ver si es coherente lo que estoy diciendo o realmente es una incoherencia lo que estoy diciendo. Ni siquiera yo entiendo lo que está escrito ahí. Esos son los pasos que se debe seguir. O leerlo a otra persona en voz alta. Debe tener mucho tiempo y paciencia también la persona para que nos esté escuchando nuestro escrito, pero esos son los consejos que se dan. Corrige usted más o menos unas 5, 6 veces. 5 o 6 veces. Después se lo pasa a un familiar, algún hermano, primo, esposo, esposa, hijos, para que lo revise. Mire, después de 6 veces que usted lo corrija, y si se lo entrega a su esposa, a su esposo, a algún amigo, va a encontrar errores o erratas, falta de ortografía, en fin. Puede corregir usted 6 veces, después un familiar, y después se lo entrega a otra persona. Esa persona va a seguir encontrando errores. Y después lo entrega finalmente a un experto en gramática, un profesor que trabaje en comunicación, en comunicación, lenguaje y comunicación. Un experto en ortografía y en gramática, que enseñe gramática y ortografía. Va a encontrar más errores todavía. Cuando los libros se publican, libros caros, puede ser este libro, por ejemplo. Este libro, en todos los libros que yo he leído, siempre he encontrado más de una errata o algún error ahí. Un problema de redacción. Aunque sean los libros más caros, más elegantes, siempre he encontrado erratas. Por lo tanto, la corrección es realmente un trabajo. Es divertido corregir porque se supone que va mejorando. Cuando se corrige, se mejora. Pero siempre van a estar las erratas. Se han publicado libros y después se han reeditado con la finalidad de eliminar esas erratas. Y siguen persistiendo las erratas. Siempre en todos los libros yo he encontrado erratas. Ahí lo voy anotando y voy contando las erratas en los libros porque realmente es muy complejo este proceso de la corrección. Siempre a la vista se cansa y no logra visualizar o ver esos errores. Pero la idea es eliminar la mayor cantidad posible de erratas y de errores ortográficos. Gabriel García Márquez decía que si no le quitaban su manuscrito, podría él estar corrigiendo eternamente su libro. Así de importante es este último proceso de la revisión. Debe corregir una y otra vez. Si usted corrigió una vez, ese trabajo está pésimo. Está lo más probable con incoherencias, con inconsistencias, con poca cohesión, con error ortográfico. Es decir, va a ser pobre. Pero si ya lleva 10 correcciones, ya el trabajo es más grato leerlo, es de más calidad, mejor calidad. Debe revisar, hermano. Esa es la idea acá en la redacción. Debe revisar una y otra vez, varias veces, armar, desarmar, construir, reconstruir. Las características de la redacción, de acuerdo a lo que nos enseña Socorro Fonseca, que son de la editorial chilena, estos son profesores de Chile, son las siguientes. La redacción debe ser sencilla, espontánea, sin amaneramiento ni artificios. De tal manera que el lector, con una sola mirada, una sola lectura, entienda lo que quiere decir. Si no es sencilla, voy a leer una vez, voy a tratar de comprender en la segunda lectura. En la tercera lectura ya no voy a seguir leyendo porque si no se entiende la primera y en la segunda no hubo efecto, en la tercera ya este trabajo o es un trabajo incoherente o es muy pomposo o quiere, con términos rimbombantes, quiere lucirse, quiere expresar todos sus conocimientos, su lenguaje, su rimbombante vocabulario. ¿No? La redacción debe ser sencilla, no, sin amaneramiento o artificios, sin vocablos
altisonantes, rebuscados, un lenguaje extraordinaria y exageradamente culto, porque si escribimos es para que nos entiendan, no es para impresionar, deslumbrar con tantos vocábulos extraordinarios del otro mundo, de los que viven en el Olimpo intelectual, ¿no? La redacción debe ser sencilla. John Wesley decía que los sermones debían predicarse de tal manera que un niño de 12 años lo entendiera. Del mismo modo, la escritura se debe escribir, expresar el conocimiento, ¿no? El conocimiento de nuestra fe, el conocimiento cristiano, evangélico, bíblico. Si vamos a escribir algo va a estar relacionado con esos temas. Para la edificación del cuerpo de Cristo, para eso vamos a aprender a escribir, para perfeccionar el cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para edificarlo hay que escribir claro, sencillo, que se entienda, sin ambigüedades, sin oscurantismo que afecten la expresión. Hay libros realmente que tienen esta característica, que no son sencillos, no son claros. Aquí tengo uno de... Este libro, hermano, tuve que comprarlo porque cuando trabajé con una tesis en Fatela, tuve que comprarlo por obligación. Porque una fuente primaria del movimiento neopentecostal de Guillermo Maldonado. Este libro, bueno, tuve que leerlo, pero el valor del contenido de esto, de edificación, nada, absolutamente. Este libro sirve solo para leer los temas que ellos predican. Es como una conversación que tiene con otra persona. Los libros de Guillermo Maldonado son una predicación que él dio a la iglesia, pero esta predicación no se entiende. Es muy ambiguo, es muy oscurantista, emplea lenguaje espiritualista, ¿no? La verdad es que es muy difícil de entender, no sé qué quiere decir en todo lo que comenta Guillermo Maldonado. El trabajo, el libro debe ser sencillo, el ensayo debe ser sencillo, debe ser claro, sin ambigüedad ni oscurantismo, o lenguaje para los más espirituales, sino debe ser sencillo, debe ser precisa también en la redacción, sin palabras innecesarias o superfluas. El pensamiento debe ser conciso, reducido, breve, sintetizado, pero palabras innecesarias, esas palabras se les denomina. Un profesor de redacción que yo tuve en ISUM, que era colombiano, escribía varios libros. Aquí tengo un libro del profesor, se llama Eduardo Sánchez Buitrago. Estos libros no están acá, él me los regaló, porque este es un libro de él. Él hablaba acerca de las palabras intrusas. Son palabras intrusas. ¿A qué se refieren las palabras intrusas? Palabras que no deben estar ahí, nadie sabe por qué. ¿Qué hacen esas palabras en ese párrafo? No, son innecesarias. En vez de aclarar, confunden más todavía a la persona que está leyendo, o palabras superfluas. Por lo tanto, en la redacción, las oraciones y los párrafos deben ser precisos, exactos, breves, sin ambigüedades, sin oscurantismo, sin amaneramiento ni artificios. Original también. Aquí se refiere que un escrito sea original. Evitando ser copia de otro en el modo de decir las cosas y expresar las ideas. No se debe decir las cosas del mismo modo como todo el mundo lo dice. O empleando estas palabras, estas frases ociosas y artificiales, no se deben emplear. Como por ejemplo, una de las palabras artificiosas o que son clichés, son muy utilizadas incluso para el lenguaje. Cuando se habla, me llamó poderosamente la atención. Eso en un escrito no se puede, no puede estar. Son palabras que son copiadas, son frases copiadas. Se deben evitar porque el escrito debe ser original. Esto es lo que menciona Socorro Fonseca en su libro Comunicación Oral y Escrita. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Ninguna pregunta hasta ahora? Sigamos. Entonces, a la siguiente.
El escritor que desea comunicar por escrito el Evangelio comprende que su tema es incomparable, pero no logrará el resultado deseado si lo presenta con un estilo muerto. Ningún futbolista famoso nació siendo estrella ni se convirtió en campeón en su primer partido, sino que tuvo que someterse a la disciplina de un entrenamiento riguroso durante muchísimas horas. Llegó a la cumbre gracias a la perseverancia. De igual modo, aquel que está escribiendo, para lograr comunicar bien en un escrito, se requiere lo mismo, la misma perseverancia, el mismo esfuerzo. El buen escritor no puede desarrollar un buen estilo con menos esfuerzo. Se requiere el escribir esfuerzo, demanda sacrificio, porque esto es un arte. El arte hay que esforzarse, hay que perseverar, hay que sacrificarse, hay que invertir horas en gramática, hay que leerse un libro de gramática, de ortografía, aprender a usar cuando se usa mayúscula, las comas, el punto, en fin, y también saber qué es lo que es un adverbio, conjunción, preposición, sustantivo, adjetivo, en fin. Debe conocer la gramática básica. Por eso demanda esfuerzo, sacrificio, perseverancia. El escritor que no pase horas agotadoras forjando ideas, articulando el pensamiento, revisando, probando, no llegará a redactar con un estilo cautivador. Estudia también las recomendaciones que hacen las personas que dominan la materia del arte de la escritura y lee asiduamente la buena literatura a fin de familiarizarse con el estilo de los grandes maestros. Serafini comenta en su trabajo, en su libro, tiene como 190 páginas, ella dice que para aprender a escribir, a dominar el arte, la cohesión, la consistencia, la coherencia, la progresión, la unidad, la sintaxis, la gramática, la ortografía, todos esos elementos propios de un texto, de un trabajo de escritura, la única manera de lograrlo es por medio de la lectura de otros autores. Porque las reglas son tantas, las reglas ortográficas y gramáticas son tantas, que en un curso no se pueden aprender todas. La única manera de aprenderla es memorizándola por medio de la práctica, de leer a otros autores que enseñan todos estos elementos de la redacción. Es decir, para aprender la redacción entonces hay que invertir horas, vida, tiempo de leer a otros escritores para internalizar, para memorizar las palabras. ¿Cómo sabemos si la palabra va con Z, con mayúscula, con S, con C? Si la hemos visto anteriormente en un libro, esa palabra vista debe quedar grabada en nuestra mente y nosotros vamos a ver cómo va. Por eso es que se debe leer, para escribir bien. Por lo tanto, la escritura, el arte, la técnica de la escritura, requiere esfuerzo, perseverancia, sacrificio, horas agotadoras forjando ideas, articulando las ideas, articulando el pensamiento, y trabajar, ponerlo en práctica luego y leer mucho. Para mejorar el estilo, para que el estilo sea elegante, sea cautivador, sea vibrante, se deben emplear dar algunos pasos. ¿Cuáles son los dos problemas más grandes de un escritor? Un tema que valga la pena, con un contenido interesante. Expresar ese contenido de manera vibrante. Lograr un estilo dinámico, a eso se refiere el estilo dinámico. El contenido responde a la pregunta, ¿qué dice? ¿Sobre qué trata este ensayo? ¿Qué quiere decir? A eso se refiere al contenido. Pero al estilo responde a otra pregunta, ¿cómo lo dice? El contenido es ¿qué dice? Y el estilo es ¿cómo lo dice? Debe decirlo de manera vibrante, cautivador, sencilla,
vamos a ver cuáles son esos recursos para lograr el dinamismo. Los recursos son los siguientes. Para lograr este estilo dinámico hay que evitar las construcciones con el verbo haber. Se deben eliminar. Lo podemos emplear cuando hablamos, pero cuando escribamos no. Hay que eliminar entonces o evitar las construcciones con el verbo haber. Por ejemplo, ¿para qué? Para lograr más dinamismo. Ejemplos. Hay 20 miembros en la iglesia. 20 miembros forma la iglesia. Se puede cambiar por 20 miembros forma la iglesia. Esa palabrita hay, ese verbo hay, se debe eliminar. Porque está en las conversaciones. Pero esto, un ensayo no es una conversación o un diálogo, sino que un ensayo es un texto escrito. Por lo tanto, cuando se escribe, se piensa, se reflexiona, se escoge, se selecciona las palabras, se utiliza la más precisa, la más exacta, la que logra un estilo dinámico. Por lo tanto, se debe cambiar ese verbo. Hay 20 miembros de la iglesia. Se puede expresar lo mismo, la misma idea, pero de manera más dinámica, más vibrante. Se cambió acá, 20 miembros forman la iglesia. Ahí se eliminó el verbo haber. Dice lo mismo, pero sin el verbo haber, porque es muy común. Hay muchos pastores que dedican poco tiempo a la oración otra vez, se encuentra el verbo haber. Se puede eliminar. ¿De qué manera? Muchos pastores dedican poco tiempo a la oración. Se eliminó el verbo haber. Eso es lo que hay que realizar cuando confeccionamos nuestros párrafos, si no tenemos tiempo suficiente cuando estamos redactando nuestro primer borrador. Al momento de corregir, allí deben eliminarse todas las construcciones con el verbo haber, o la mayor cantidad de construcciones con el verbo haber. No es que no deba haber estos verbos en la redacción, la idea es eliminarlo porque son muy abundantes y muy comunes. Otro ejemplo de una frase vacía en que se utiliza una forma del verbo haber: había pecado en su vida. Por ejemplo, había pecado. Se utiliza muchas veces este verbo. Se debe eliminar. Para darle mayor vitalidad al estilo podría cambiarse de la siguiente forma: el pecado supuraba en el alma del hombre. Ahí es mucho más vibrante, más dinámico. Es de un estilo más pulido la oración. Entonces, para poder mejorar el estilo, para que sea más vibrante, más elegante, no tan común, sino que sea parte de la escritura, deben eliminarse las construcciones con el verbo haber. Ejercicios. Redacte otra vez las oraciones siguientes, de manera que el estilo sea mucho más dinámico. Hermano Gabriel, la primera oración. Hay 3 hábitos que se deben vencer para lograr un estilo más eficaz. Reelabore o redacte otra vez esta primera oración de tal manera que sea más dinámico o más vibrante, o mejorando ese estilo de esa primera oración. Sería: se deben vencer 3 hábitos para lograr un estilo eficaz. Bueno, cambió el verbo haber, pero también es otra de las palabras fáciles que vamos a ver en la siguiente presentación. Trate de reelaborarlo otra vez, que no esté el verbo ser y haber. 3. Vencer 3 hábitos para lograr un estilo eficaz, ¿no? Hay una frase solamente eso, a ver, entonces sería 3 hábitos que se deben vencer. 3 hábitos. 3 hábitos deben vencerse, puede ser. 3 hábitos deben vencerse para lograr un estilo más eficaz. La idea es, usted puede reelaborar la oración completa, no necesariamente eliminar el ay, sino reelaborarla completa. Que diga lo mismo, pero de manera más dinámica. Y se puede, en este caso, el verbo vencer se puede conjugar. Sí, por supuesto, sí.
Hay que articular hay que que articular. vencerse. Sí, también. La idea es que se conserve la idea, pero haciendo la oración más dinámica. Oye, muchas gracias, hermano Gabriel. ¿Quién más tenemos por acá? Hermano Álvaro Leal. Jesús, mi Salvador, dice el hermano Álvaro Leal. Todos nosotros también, hermano Álvaro. La segunda oración. Hay una historia acerca de un estudiante que ignoraba todo lo concerniente a Habacuc. Hermano Álvaro, ahora esa oración hay que hacerla más dinámica, cambiando el verbo haber o eliminándolo. Dios le bendiga, hermano. En la historia del estudiante se decía que ignoraba todo acerca de Habacuc. Perfecto. Dijo de la historia de un estudiante, ¿cierto? En la historia de un estudiante, se decía que ignoraba todo acerca de Habacuc. Perfecto, muy bien. Esa es la idea. Mejoró el estilo. Eso es lo que se debe realizar acá, en este punto, para mejorar el estilo. Evitar las construcciones con el verbo haber. Se deben evitar. No se pueden eliminar todas, pero se pueden evitar. Excelente, muy bien. Sigamos avanzando. Lo otro es no llamar la atención con las opiniones personales. Es el otro recurso que podemos utilizar para mejorar nuestro estilo. Evitar o no llamar la atención con opiniones personales. La razón, porque mira la fuerza de la declaración, la frase Cristo viene pronto es una declaración firme. Tiene mucha más fuerza positiva que la frase creo que Cristo viene pronto. Yo pienso que Cristo vendrá pronto. Me imagino que Cristo viene pronto. Tal vez Cristo viene pronto. Yo creo, a mi parecer, según mi opinión, Cristo viene pronto. Se pierde la fuerza de la declaración de esa oración. Por lo tanto, en nuestras redacciones no vamos a llamar la atención al lector con nuestras opiniones personales. Simplemente se debe declarar. En un ensayo, es un ensayo lo que nosotros estamos realizando. Un ensayo es un trabajo escrito con las opiniones personales. Lo que yo opino personalmente sobre un tema en particular. No es un trabajo de investigación, sino es una opinión personal, lo que me he propuesto expresar o también declarar una verdad, establecer una doctrina, un trabajo polémico, por ejemplo, defender una doctrina o criticando otra doctrina, puede ser apologético, pero son opiniones personales mías. Es un ensayo, las opiniones personales de uno. Es un ensayo, por tanto, se da por sentado que el escrito presenta las opiniones personales del autor, por lo tanto, no es necesario decir yo creo, a mi parecer, según mi opinión. Como es ensayo, se sobreentiende de que es su opinión. Todo lo que está escribiendo es su opinión, porque es ensayo. Ejemplos. Me parece, opino que, a mi parecer, yo creo, en ningún momento va a convencer con la misma fuerza que lo haría sin ellas. Por lo tanto, en nuestro ensayo no vamos a utilizar las referencias personales o las opiniones personales. Las vamos a eliminar. Ejercicio. Redacte otra vez las oraciones siguientes de manera que el estilo sea mucho más dinámico. Pastora Patricia Gelves. La primera oración. Creo que todos los seguidores de Cristo debemos leer más la Biblia. ¿Cómo podemos mejorar esa oración? Es muy pobre. Mira la fuerza de una verdad. Queremos que esa oración sea mucho más vibrante, más dinámica, con un estilo mejor o más elaborado. ¿Cómo lo podemos cambiar esa primera oración? Creo que todos los seguidores de Cristo debemos leer más la Biblia. Parece que
Tiene mal audio, parece. Ah, muy bien, perfecto. Aprovechemos, Pastor Marco, para cambiar esa oración. Todos los seguidores de Cristo debemos leer más la Biblia. Excelente, esa es una declaración mucho más potente, más fuerte, más vibrante. Se debe eliminar entonces, en este punto, hay que eliminar el llamar la atención con opiniones personales. Excelente, ¿qué más? Pastor Cristian Bárcenas. La segunda oración. Me parece a mí que la gente de hoy no está preparada para enfrentar un desastre. Esta oración es muy pobre, mina la fuerza de una verdad. Por lo tanto, vamos a hacer de esa oración mucho más vibrante, más dinámica, con un mejor estilo. ¿Cómo la podríamos cambiar o reelaborar? Amén. ¿Sabe que la pantalla la tengo? No veo la muy segunda frase, pero la tenía en mente la respuesta. Ah, ya, muy bien, muy bien. Es triste saber que la gente de hoy, ¿y después qué sigue? No está preparada para enfrentar un desastre. Claro, es triste saber que la gente de hoy no está preparada para enfrentar un desastre. Excelente, muy bien, eso se debe hacer. Es lo que hay que hacer, el procedimiento que se debe realizar para mejorar el estilo, no llamar la atención con opiniones personales. Todo esto se va a evaluar cuando realicemos el ensayo. Si están los verbos haber, hay, a mí me parece, yo creo, eso se descuenta los puntos ahí. Pero también, para mejorar el estilo, se deben eliminar las referencias directas al lector. Querido lector, amigo lector, yo creo que usted piensa lo mismo que yo, amigo lector. He leído algunos libros así, contemporáneos del siglo XXI. Pero esto ya se viene enseñando hace bastante tiempo, el año 70, Floyd Woodward de los años 70, 80. Ya en esa época se enseñaba que se deben eliminar la referencia directa al lector, porque es una costumbre muy anticuada. Son del siglo XX, el año 1800 probablemente se hablaba de esta manera. Querido lector, piensa en esta verdad. Yo creo que usted estará de acuerdo conmigo acerca de este asunto, estimado lector. Tenga la amabilidad, amigo lector, de seguirme en estas oraciones, en estos pensamientos. Eso no se debe escribir, se deben eliminar. Por ningún motivo, bajo ningún punto de vista podemos incluirlo en nuestra redacción, porque elimina el dinamismo, el estilo, se deteriora cuando hay referencias directas al lector. Querido lector, amigo lector, eso no debe estar presente. La literatura contemporánea la evita. Las revistas serias, los periódicos, los libros modernos no lo van a emplear jamás. El autor de hoy escribe consciente de que si hace bien su trabajo, el lector meditará en lo que va a leer. Por eso no se hace referencia directa al lector. También se deben evitar el uso excesivo del gerundio. Se puede utilizar el gerundio, pero se debe disminuir la cantidad y uso del gerundio. Recomendaciones para evitar el uso excesivo del gerundio. El gerundio es todas las palabras que terminan ando, endo y endo. Ando, endo. Recomendaciones. Eliminar por completo las construcciones de estar, porque el gerundio se forma con el verbo estar. Está corriendo, está comiendo, está meditando, está orando, está leyendo, está... ¿qué más? Está en retiro, está estudiando. Todas las palabras terminando endo, ando, son gerundios y se forman con el verbo estar. Por lo tanto, usted elimina el verbo estar y el gerundio desaparece. Está teniendo dificultades con la suegra. Es uno de los ejemplos. Mucho más castizo y mucho más vigoroso, es decir, tiene problemas con la suegra. Bueno, el verbo tener también se debe eliminar. Pero acá estamos resolviendo el tema del gerundio. Está teniendo problemas con la suegra. Se elimina ahí el gerundio con simplemente decir, tiene problemas con la suegra.
Pero como el tiene también es una de las palabras fáciles que se deben eliminar, el verbo tener, podríamos cambiarla, podría ser experimenta serios problemas con la suegra. Ahí ya eliminamos el gerundio, el verbo estar y eliminamos el verbo tener. Ahí ya quedó perfecto esa oración. Experimenta serio, dificultoso, terrible, problemas con la suegra ya y ahí se mejora esa redacción. Otro ejemplo. Llevó el libro conteniendo muchas poesías. También ese gerundio se puede eliminar ahí. ¿De qué manera? Reelaborándolo, eliminándolo de la siguiente manera. Llevó el libro que contenía muchas poesías. Se pueden eliminar los gerundios simplemente haciendo ese trabajo. Ejercicios, más ejercicios. Tenemos que practicar porque no hay otra forma de poder aprender bien si no es practicando. Una y otra vez, eliminar estas palabras. Aquí vamos a trabajar con los gerundios. Redacte otra vez las oraciones siguientes de manera que el estilo sea mucho más dinámico. A mi parecer, la primera oración, a mi manera de pensar, debemos tener más cuidado para mejorar las relaciones con nuestros superiores. A ver, voy a preguntar acá, ¿quién más se encuentra por aquí? ¿Quién no ha participado? Hermano Didier, parece que no ha participado. Hermano Didier, la primera oración. A mi manera de pensar, debemos tener más cuidado para mejorar las relaciones con nuestros superiores. ¿Cómo lo podríamos cambiar a esa oración para que sea más vibrante? No se escucha, hermano Didier. Ah, tiene problemas con el micrófono, ¿no? Sí, tiene problemas con el micrófono. No le escucho, hermano Didier. Muy bien, vamos a pasar con el siguiente, entonces. El hermano Robinson, la oración 1, la primera oración. Debemos de tener más cuidado para mejorar las relaciones con nuestros superiores. Excelente, ahí eliminó las opiniones personales del escritor, a mi manera de pensar, eso se debe eliminar, no debe estar. Se puede mejorar el estilo eliminando solamente esa primera parte. Muchas gracias, hermano Robinson. Tú que lees estas palabras debes decidirte ahora mismo. Hermana Miriam, ¿cómo podremos mejorar esa oración? Hermana Miriam o hermano David. Parece que no llega. Estaba pensando, debes decidirte ahora. Es que a ver, sujeto verbo. Y ahí ya está. Con eso. Sí, debes decidirte ahora mismo si lees estas palabras, no sé, o puede ser, la primera parte la tengo bien, que estaba pensando en el sujeto, verbo y el complemento. Ah, correcto. Debes decidirte ahora mismo a leer estas palabras. ¿Podría ser? ¿Sí? Sí, puede ser, o debe decidirte ahora mismo por Jesucristo, puede ser para complementar más la idea. La idea aquí en esta oración es eliminar la referencia directa al lector, es decir, tú que lees estas palabras. Eso es lo que se debe ese eliminar. tú que lees, sí. Eso no debe estar en nuestras oraciones. Muchas gracias, hermana Miriam. ¿Qué más, hermana Danay? Está progresando Felipe en la redacción de su ensayo sobre los tiempos de Habacuc. Esa oración es pobre. Hay que mejorarla, hacerla más dinámica. ¿Hermana Danay o hermana Belén? Cualquiera de las dos puede. Felipe progresa en la redacción de su ensayo sobre los tiempos de Habacuc. Excelente. ¿Ahí eliminó qué? ¿Eliminó usted ahí? ¿O cambió? El gerundio. Excelente, muy bien. Eso es lo que hay que hacer. Hay que eliminar o disminuir la cantidad de gerundios en nuestra prosa, nuestra redacción.
Llevó una caja conteniendo sus efectos personales, hermano Gabriel. Acá estoy. ¿Cuál es la...? Tú estás... Llevó una caja conteniendo sus efectos personales. Debemos cambiar esa oración, hacerla más Hay que dinámica. eliminar... O cambiar alguna palabra de esa oración para hacerla más vibrante, más dinámica, con un mejor estilo. Hay que eliminar la palabra llevó, ¿cierto? Porque esa genera... No, ahí tiene otro problema ahí. Hermano Bernabé, si le puede ayudar. Hermano Bernabé Delgado. Ayuda, Que la palabra. Sí, hermano Bernabé. El comodín de ayuda. Pido el comodín de ayuda. ¿Cargó una caja conteniendo sus efectos personales? ¿No? Aquí es lo que se debe, no sé si alguien logró captar cuál es el problema de esta oración. ¿Algún hermano que haya captado? O puede ser el gerundio. Sus efectos personales. Tenía que eliminar el conteniendo. A ver, vamos a escuchar el pastor A Marcos. lo mejor podría ser la caja contiene sus efectos personales. Excelente, muy bien, porque el problema de esta oración es el gerundio, conteniendo. El conteniendo, ¿no es cierto? Exactamente, muy bien. No era solamente llevó. Bien. No llevo nada. No Ahí era está. no es esa palabra. Era el gerundio que había que eliminar, hermano, porque estamos trabajando con las opiniones directas al lector, las opiniones personales y el gerundio. Como dijo la hermana Miriam, se me olvidó. La caja contiene sus efectos personales. Muy bien, se eliminó el gerundio conteniendo. La caja contiene sus efectos personales. Muy bien. O llevó una caja que contiene sus efectos personales. Muy bien. Sigamos, hermanos, mejorando el estilo. Sí, ¿alguien me está haciendo una pregunta? Sí, hermano Antonio. Sí, puedes regresar a la página anterior. En la número 2, cuando dice tú que lees estas palabras, ¿sí? Se puede indicar cuando leas estas palabras. Continúa el problema, hermano Antonio. Continúa el problema, porque está haciendo referencia a usted directo al lector. Eso es lo que no se debe hacer. Se debe eliminar las referencias directas al lector, es decir, tú que estás leyendo estas palabras, amigo lector, querido lector, sígame en esta lectura. Eso es lo que se debe eliminar. Se debe eliminar la referencia directa al lector. No, sí, porque me he encontrado textos que eliminan el tú o el yo, pero sí ponen cuando leas. Entonces utilizan esa palabra. Como haciendo referencia a cualquier lector, no está haciendo a uno, sino que cualquier lector que lea estas palabras debe decirse ahora mismo. Y lo ha leído lo más probable en estos tratados evangelísticos, ahí no hay problema porque es un tratado evangelístico. Pero si lo ha leído en un libro, ya lo más probable que el escritor, cuando pasó redacción, no fue a esa clase de eliminar las referencias personales al lector. Lo más probable que eso haya pasado, no lo dudo, porque si alguien escribe porque ha pasado redacción y ya ha tenido que leerse unos 10 libros antes de comenzar a publicar algo. Pero sí he visto muchos casos que dicen... Yo igual, hermano Antonio, yo igual. Por eso que eso pertenece a épocas del siglo XX, pero ya ahora en ninguna revista, en ningún diario, en ningún libro serio hay referencias directas al lector. Lo va a seguir encontrando, pero eso empobrece el estilo. Y la idea acá es hacer el estilo dinámico, vibrante. Perfecto. ¿Qué más, hermanos? Todavía queda más para mejorar el estilo. Recuerde que para redactar se requiere esfuerzo, persistencia, trabajo, invertir horas agotadoras,
para dominar la redacción. Esto es un arte, no se aprende de la noche a la mañana. En estos 2 meses y medio no vamos a ser expertos en redacción porque esto demanda años de esfuerzo y cientos y miles de libros para leer, para dominar esta técnica de la lectura. Estamos pasando esto para que usted aprenda a hacer el ensayo y la monografía. Esa es la finalidad, y para que pueda aprender. Eliminar el uso de palabras fáciles también. Las famosas palabras fáciles. ¿Cuáles son estas palabras fáciles? Los verbos ser, él es, ellos son, está, yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, ellos están. Encontrarse, tener, tenía, teniendo, tuvieron, decir, hacer. Son las palabras más fáciles, las más usadas, las trilladas. Esas palabras se deben eliminar, se deben reducir. No se van a eliminar 100%, se van a reducir. Se deben reducir, se deben disminuir la cantidad de palabras o estos verbos, ser, estar, encontrarse, tener, decir, hacer, porque van al frente. Las palabras fáciles o palabras baúl son palabras del vocabulario frecuente. Por eso que se deben disminuir porque son vocabulario frecuente, que por su significado muy amplio, ¿y por qué tienen un significado muy amplio? Se deben eliminar porque son poco precisos. En la redacción se debe lograr la precisión, buscar las palabras exactas para este sustantivo, como lo hacía Jorge Luis Borges. Tiene un significado muy amplio y son poco precisos. Pueden formar parte de cualquier acto de la comunicación. Por eso estos verbos deben disminuirse en nuestra prosa. Es el consejo que dan todos los profesores de redacción, pero un libro en particular lo voy a buscar para que lo vean ustedes. El curso de... Este libro es buenísimo, hermanos, para aprender a escribir. El curso de redacción. Esto lo pueden encontrar en la Feria Chilena del Libro. Si quiere hacer un buen ensayo, buenas tesis, buenos trabajos monográficos, debe leer estos libros. Curso de redacción de Gonzalo Martín Vivaldi. Estoy citando a ese autor. Las palabras fáciles deben ser sustituidas. Deben ser sustituidas por sinónimos mucho más precisos para darle mayor riqueza a la expresión, aconseja Gonzalo Martín Vivaldi. La palabra cosa, esa palabra cosa es la más vaciada de significado. No, esta palabra realmente es la que no significa nada realmente. Es probablemente, dice Vivaldi, la palabra cosa es probablemente la palabra de sentido más vago, más impreciso, el vocablo más vulgar y trivial de la lengua. Es decir, una persona que va a escribir utilizando la palabra cosa, eso es una vulgaridad y una trivialidad que debe eliminarse de cualquier ensayo o de cualquier redacción. Porque no significa nada. Es la palabra de más vaciado significado que existe en el idioma de habla hispana. Eso es lo que comenta Gonzalo Martín Vivaldi. Bueno, no solamente él, todos los profesores de redacción, todos los que trabajan con redacción dicen que esta es la palabra que va al frente. Es la reina de las palabras sin significado o de significado vacío. No significa nada. No aporta nada esta palabra. Por lo tanto, de nuestro ensayo, de nuestra monografía, la palabra cosa se debe eliminar. Están en los libros de filosofía la palabra cosa, pero en los libros de filosofía tienen otro significado. Estas palabritas los abogados también lo emplean en derecho.
pero son muy, muy reducidos, muy técnicos. En el derecho y la filosofía se utiliza, pero en las redacciones, por ejemplo, trabajos académicos, ensayos, monografías, que no sean de estas disciplinas, no se puede utilizar esa palabra cosa, porque no tiene ningún significado. Tenemos que desarraigar tales vocablos de nuestra prosa, para poner en su lugar lo que impartan color y elegancia. Se deben buscar precisión en los vocablos. Ejercicios. Vamos a trabajar, obviamente, con algunos ejercicios. Esa cosa es algo fácil. Hermano Jaime, esa oración no dice nada. Vamos a tratar de que algo diga esa oración. Bueno, algo también es algo que hay que eliminar, pero esa oración tiene que decir algo. Redacte esa oración, la primera oración 1, esa cosa es algo fácil, hay que redactarla, reelaborarla para que nos informe de algo, que nos dé un sentido, que diga algo esa oración. Hermano Jaime Cifuentes. Aquí, como no significa nada, hermano Jaime, usted puede decir lo que quiera. La idea es que cosa diga algo. No se me ocurre nada en este momento. Lo que diga, hermano Jaime, lo que diga. Va a estar bien porque eso no significa nada realmente. No tiene ningún sentido esa palabra ahí, esa oración. ¿Esa especie es algo fácil? Esa especie de algo fácil. Especie, ¿qué especie, Pastor Marco? Animal, ese animal es algo fácil, puede ser. Muy bien, hay que completar la mala oración. Ese animal es... Esa tarea es algo fácil. Esa tarea. Muy bien, esa tarea es algo fácil. Ese caballo es fácil de montar. ese novillo es fácil de enyugar o difícil de enyugar. O ese, ¿qué más puede ser? Ese barco es difícil de abordar. O este mar es difícil de domesticar. Ya, muy bien. Ahí. Sí, esa oración no dice nada. Es redacción. Esa redacción, la redacción es algo fácil. Muy bien, Pastora Marisa. La redacción es algo sencillo y fácil. Muy bien. Hay oraciones, hermano, y hay oraciones que realmente algunos párrafos no dicen nada. En Facebook, leí en una oportunidad en un párrafo, era muy extenso el párrafo este. Y tenía hartas líneas, no sé cuántas líneas. La verdad que lo leí como 2 veces, no entendí nada de lo que quería decir realmente. A eso se le llama la verborrea. ¿Qué es lo que es una verborrea? Habla mucho pero no dice nada. Dice muchas cosas, pero en realidad, ¿qué quiso decir? No dijo nada, como es un cantinfleo o cantinfliar, creo que le llama, es cantinfliar. Eso está considerado en el diccionario de la Real Lengua Española, cantinfliar. Está cantinfliando. Es decir, habla pero no dice nada. Pero esa frase viene del Cantinflas, ¿no? Sí, claro, de Cantinflas. De Cantinflas. Es de Cantinflas esa palabra. Está consagrada. Se dice a aquellas personas que hablan mucho o pueden escribir mucho, pero en realidad en su redacción no dicen nada, no se entiende qué realmente quieren decir. Por eso que la palabra cosa no debe estar en nuestro ensayo. Eso le va a restar punto al ensayo. Se utiliza la palabra cosa. Debe tenerle terror al uso de la palabra cosa. Debe causarle ruido. Algo que ni se imagina utilizar la palabra cosa en un ensayo. Vamos al siguiente ejercicio. Ellos estaban experimentando grandes problemas. Hermano Antonio, la segunda oración. Ellos estaban experimentando grandes problemas. Ok, podría ser: los presentes experimentan grandes problemas. Experimentan grandes problemas, muy bien, porque eliminó un verbo ahí que es... Ellos estaban. Exactamente, el verbo estar. Excelente, hermano Antonio, muchas gracias. Los pobres siguen siendo azotados por los vientos.
Hermano, ¿quién más está por acá? Hermano Álvaro, la tercera oración hay que mejorar el estilo. Los pobres siguen siendo azotados por los vientos. Los pobres están... No. No hay que utilizar el verbo estar, porque es una palabra fácil. Ya, claro. Ya, perdón. Los vientos han afectado a los pobres. ¿Puede ser? Muy bien, excelente, hermano Álvaro. Repítalo, por favor, que se me olvidó. Los vientos han afectado a los pobres. Excelente, los vientos han afectado a los pobres, han afectado a los pobres. Pero también sigue Profe, estando el tengo verbo, una- sigue estando el verbo haber ahí, han. Sí, está Sí, usando no, el y verbo que, han. Por Sí, lo tanto, tiene razón. el verbo haber Sí. hay que eliminarlo igual. profe, también esta oración es que está hablando en algo que está sucediendo aún, pero desde hace tiempo. Entonces hay Sí. que considerarlo porque si no pierde sentido. Sí, muy bien, muy bien. Mire, lo que nosotros nos estamos demorando acá en tratar de corregir esta oración es natural, es propio y es el tiempo que nosotros nos vamos a demorar en corregir nuestro trabajo escrito. Por lo tanto, este tiempo de tratar de articular, mejorar, revisar, corregir esa oración es natural, eso nos demoramos. Ya todos juntos a ver cómo podríamos mejorar esta oración, la tercera oración. Los pobres siguen siendo... Hermano Paulo, Sí, hermana Miriam. en la tercera oración hay que eliminar el siendo o el siguen. Creo que sigue siendo. Mire, estamos A las trabajando dos. con eliminar el uso de las palabras fáciles y entre ellas están el verbo ser, ahí está conjugado el verbo ser, siendo. Ya. No Ya, se esa puede palabra. utilizar el ser, no se puede cambiar por estar, encontrarse, tener, decir, hacer, Podría cosa, algo, ser, esto, todo. los pobres continúan azotados por el viento. Por los vientos. Excelente. Los Continúan. pobres continúan azotados. Sí. Azotados por los vientos. Por favor, hermano Antonio, si lo puedes volver a repetir, por favor. Los pobres continúan azotados por los vientos. Excelente. Ahí usted eliminó el verbo Sigue siendo. el verbo ser, es decir, está conjugado ahí siendo. Además que no solamente es un verbo ser, sino que hay un gerundio ahí en ese mismo verbo. Hay un gerundio y hay un verbo, que es fácil. Todo eso se debe eliminar en nuestro ensayo. ¿Se está complicando la redacción, hermano, o no? ¿Qué dicen ustedes? Está siendo más bonita, pero sí está complicada. Un poquito más difícil. Es difícil, pero entretenido. Sí, ¿quién dijo eso, hermano Alexis? ¿Hermano Alexis Maceo? ¿Está por ahí o no? ¿En alguna parte? O no sé quién dijo eso, entretenido. Hermano Gabriel. Hermano Gabriel. Sí, entretenido, así, hermano Gabriel. Es entretenido esta materia. Sí. Es muy, yo disfruto mucho dando esta materia y cuando lo pasé también disfrutaba mucho. Y siempre estoy disfrutando, estoy haciendo los informes de lectura, monografía, ensayos. O cuando publico algún comentario, algún pensamiento, reflexión en Facebook, siempre en párrafo. Es decir, todo lo que nosotros ahora redactemos va a redactar en párrafo. Ahora yo voy a revisar los párrafos de hermano Bernabé, del hermano Gabriel, del pastor Marco, hermano Antonio, y deben estar sus reflexiones ahí en párrafos. Si no, me voy a sentir muy desilusionado o muy mal y muy fracasado si no hay párrafo ahí en los muros. Todos los informes, todos los ensayos, todo lo que vamos a ver ahora en adelante siempre tiene que ser en ensayo. O sea, perdón, en párrafo, debe estar en el párrafo. Ya. ¿Dónde estábamos? Revisamos la tercera. Eso era todo lo que teníamos que ver.
Perfecto, perfecto. Son las 11, profe. No me había dado cuenta. Nadie me dijo nada, hermanos. Que estaba interesante. Clase dinámica. Mira, las 11, Es que hermano. lo que pasa es que usted lo estaba disfrutando y nosotros estábamos sufriendo. Ya, muy bien. Mire, casi hicimos vigilia, hermano, en redacción. Perfecto. Listo, mi estimado hermano, vamos a finalizar con una oración. ¿Para qué vamos a dar un repaso? Si ya esto ya lo trabajamos mucho ya. Vamos a nuestro hermano, mi pastor Cristian, por favor, nos va a dirigir en una oración para finalizar. Amén. Padre Celestial, en esta noche nos humillamos delante de tu presencia, mi Dios, para darte las gracias por este momento precioso que hemos pasado, Señor, estudiando, aprendiendo, Señor, algo tan importante que nos ayuda a cada uno de nosotros, Señor, para seguir llevando a cabo, Señor, ese mandato que usted nos ha dado, Señor, de ir y predicar el Evangelio, Padre Santo. Gracias por este momento. Te pido que bendigas grandemente a nuestro profesor, Señor. Sigue dándole sabiduría, gracia y entendimiento, Señor. Y también a nosotros dando esa capacidad, Señor, para aprender cada día más, Padre Celestial. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Que el Señor le bendiga y le guarde, mis estimados hermanos. Me voy a quedar de todas formas un minuto más si hay alguna pregunta de algunos Hermano, hermanos. la tarea explíquela un ratito. ¿Cuál tarea, hermana? La tarea 2. Muy bien. La tarea número 2. Aquí estoy viendo la tarea número 2, la tarea número 2, tarea número 2. Aquí está. Voy a compartir pantalla para que la veamos todos juntos. Tarea número 2. Esta es. Aquí en el tema, usted va a hacer lo siguiente. En el tema va a poner, tiene que ser bien delimitado, ¿ah? Ya. ¿Cuándo ocurre el bautismo con el Espíritu Santo? Ya. Es el tema. El lector. A los hermanos en Cristo, gente convertida de la iglesia. El propósito. Puede ser argumentar a favor, ¿qué puede ser a favor? Argumentar a favor de la postura que señala que aquí me perdí porque está el cuadro acá, argumentar a favor de la postura que señala que el bautismo del Espíritu Santo ocurre pos la conversión. La tesis, el bautismo con el Espíritu Santo ocurre posterior a la conversión. Y después tengo que hacer mi bosquejo. Hago mi bosquejo. Hay varias formas de hacer el bosquejo. Ahí usted determina cómo lo hace. ¿Qué puedo hacer aquí? Bueno, definición primero. Definición de bautismo con el Espíritu Santo. Y ahí puedo anotar acá, según los pentecostales, y acá según los no pentecostales. Y ahí después puedo seguir pentecostales. ¿Qué más puede decir? Mismo Espíritu en Hechos. Y ahí puedo anotar en Pentecostés, también que la casa de Cornelio igual, puede ser Cornelio, Pablo igual, los samaritanos y los efesios. Y ese es mi bosquejo. ¿Qué más? 3 párrafos donde se haga uso de los conectores. Y después tengo que hacer un párrafo. Ustedes ya saben elaborar los párrafos.
donde se hagan uso de los conectores. 3 párrafos. Pero estos párrafos, dice acá, 3 párrafos donde se hagan uso de los conectores. Los párrafos deben estar relacionados ahora. Recuerde que la primera tarea eran párrafos que no estaban conectados entre sí. Acá, los párrafos deben estar relacionados entre sí, en una sola página, del tema sobre algún tema de su interés.